La historia que muchos escucharon sobre Adán y Eva parece terminar justo cuando las puertas del paraíso se cierran. Comen el fruto, Dios los expulsa, la entrada queda bloqueada y todo parece quedar resuelto. Pero si uno continúa leyendo, la historia toma un rumbo mucho más extraño, porque en los capítulos que siguen aparece una imagen de Dios que resulta difícil de reconciliar con la versión sencilla que suele presentarse desde el púlpito. Apenas unos capítulos después de aquella puerta cerrada, el propio texto bíblico habla de un Dios que parece preocuparse por lo que los seres humanos podrían llegar a conseguir, que expresa arrepentimiento por haber creado a la humanidad y que se enfrenta a acontecimientos que desafían la idea de una divinidad completamente distante, secena y ajena a cualquier incertidumbre. Y lo más importante es que estos episodios no aparecen escondidos en un texto moderno, ni dependen de una interpretación reciente. Forman parte de los relatos más antiguos del Génesis y están escritos directamente en la narración. Sin embargo, cuando se leen de principio a fin, muchas personas pasan rápidamente por estas páginas para llegar a Noé y al arca, porque entre la expulsión del Edén y el diluvio hay relatos que generan preguntas incómodas y que no encajan fácilmente con la imagen tradicional de un Dios perfecto que todo lo sabe y todo lo controla. Quizá recuerdes esos capítulos de una manera muy distinta. Probablemente los recuerdes como la sección aburrida de la Biblia, aquella llena de genealogías interminables en las que un hombre vive cientos de años, tiene hijos e hijas y finalmente muere, para que después aparezca otro hombre que repite prácticamente la misma historia. Durante mucho tiempo, esas listas se han leído por encima porque parecen no aportar demasiado a la narración principal. Pero precisamente entre esas genealogías aparecen algunos de los detalles más interesantes de todo el relato, y cuando se leen con atención, dejan de parecer simples nombres acumulados durante generaciones. También ocurre algo curioso con los pasajes que resultan difíciles de explicar. Cuando una escena parece confirmar una doctrina aceptada, suele leerse literalmente. Cuando otra escena crea problemas para esa misma doctrina, con frecuencia se presenta como poesía, símbolo o lenguaje figurado. El problema no está necesariamente en utilizar símbolos, porque los textos antiguos pueden contenerlos, sino en aplicar ese criterio de manera diferente, dependiendo de si el pasaje resulta cómodo o incómodo. Y por eso conviene regresar al momento exacto en que se cierra la puerta del Edén, porque allí aparece una frase que cambia completamente la manera en que puede entenderse lo que sucede después. En Génesis 3:22, después de que Adán y Eva comen del árbol del conocimiento del bien y del mal, Dios dice que el ser humano se ha vuelto como uno de ellos al conocer el bien y el mal, y entonces aparece una preocupación concreta, que también pueda tomar del árbol de la vida, comer y vivir para siempre. Como consecuencia, Adán y Eva son expulsados del jardín, y el camino hacia el árbol queda protegido por querubines y por una espada de fuego que gira en todas direcciones. El detalle merece una lectura cuidadosa, porque la razón presentada en el propio texto no se limita a decir que los seres humanos han pecado y por tanto deben ser castigados. También habla de impedir que alcancen otra fuente de poder, la posibilidad de una vida interminable. Si se toma la escena literalmente, surge una pregunta inevitable. ¿Por qué sería necesario proteger el árbol de la vida, si el Dios que aparece en la narración es absolutamente omnipotente y no tiene ninguna amenaza que temer? La escena puede interpretarse de diferentes maneras, y las tradiciones religiosas han desarrollado muchas explicaciones para ella, pero el hecho textual permanece. El relato presenta a Dios tomando medidas concretas para impedir que el ser humano vuelva al jardín y obtenga aquello que le permitiría vivir para siempre. Y aquí es donde comienza la parte que normalmente queda fuera de la versión resumida de la historia. Después de la expulsión del Edén viene Caín y Abel, una historia que casi todo el mundo conoce, pero el Génesis no se detiene allí. La narración continúa construyendo el mundo humano, y cuando uno sigue leyendo, descubre algo bastante inesperado. Algunos de los primeros avances que el texto relaciona con la civilización
aparecen precisamente dentro del linaje de Caín, el hombre que se convirtió en el primer asesino, según la narración bíblica. Después de matar a su hermano Abel, Caín se aleja y construye una ciudad, y posteriormente el texto comienza a mencionar a sus descendientes y las actividades que desarrollaron. Jabal aparece como antepasado de quienes viven en tiendas y crían ganado. Jubal es presentado como el padre de quienes tocan instrumentos musicales como el arpa, y Tubal Caín aparece asociado con el trabajo del bronce y del hierro. Si reunimos esos elementos encontramos algo sorprendente. Asentamientos, ganadería, música y metalurgia aparecen vinculados al linaje de Caín, no al de Set, que posteriormente es presentado como otra línea de descendencia de Adán. Esto crea una tensión interesante dentro de la propia narración. La rama asociada con Caín, marcada por el asesinato cometido contra Abel, termina relacionada con algunas de las actividades que permiten desarrollar una sociedad compleja, mientras que la línea presentada como alternativa continúa principalmente mediante nacimientos, generaciones y muertes. El texto no se detiene para ofrecer una explicación moral detallada de esa contradicción, ni dice que la música, la metalurgia o la construcción de ciudades sean malas, simplemente porque algunos de sus primeros representantes pertenecieran al linaje de Caín. De hecho, la Biblia permite que esas habilidades formen parte del desarrollo humano sin detenerse a condenarlas. Esto resulta importante porque muestra que el relato del Génesis no funciona siempre como una división sencilla entre una familia completamente buena y otra completamente mala. Las capacidades humanas pueden aparecer en lugares inesperados, incluso dentro de una genealogía que comenzó con un crimen. Después de esto, la narración se vuelve todavía más incómoda cuando llega hasta Lamec, varias generaciones después de Adán. Lamec es presentado como un hombre que tomó 2 esposas, Ada y Sila, convirtiéndose en la primera figura polígama mencionada explícitamente en la Biblia, y el texto simplemente registra el hecho sin detenerse a condenarlo ni convertirlo en una discusión doctrinal. Pero lo verdaderamente llamativo viene después, porque Lamec reúne a sus 2 esposas y les pronuncia unas palabras que forman uno de los primeros fragmentos poéticos conservados dentro del Génesis. No es una oración dirigida a Dios ni una canción de alabanza. Es una declaración de violencia, orgullo y venganza que recuerda inmediatamente el crimen cometido por Caín. Lamec declara ante sus esposas que ha matado a un hombre porque lo hirió y a un joven porque lo golpeó, y después compara su propia venganza con la protección concedida a Caín. La idea que transmite es clara. Si Caín sería vengado 7 veces, Lamec afirma que él lo será 77 veces. En otras palabras, el primer asesinato de la narración no queda como un episodio aislado. Su recuerdo reaparece dentro de una cultura de violencia cada vez mayor, mientras el personaje de Lamec transforma la venganza en una especie de orgullo personal. Y es precisamente aquí donde la historia empieza a preparar el terreno para algo mucho más grande. La descripción de una humanidad cuya violencia y corrupción terminan afectando la relación entre Dios y el mundo que, según el propio Génesis, ya había creado. Pero antes de llegar al diluvio, todavía quedan detalles fundamentales que debemos observar, porque son esos pequeños episodios los que permiten entender por qué el texto presenta la situación humana de una manera tan compleja y por qué, apenas unas páginas después de la expulsión del Edén, la imagen de Dios comienza a adquirir características que rara vez aparecen en las versiones simplificadas de esta historia. Si seguimos avanzando desde Lamec, la narración del Génesis comienza a acelerar el camino hacia uno de sus episodios más conocidos, el diluvio. Pero antes de llegar a Noé, el texto introduce una escena breve que ha generado preguntas durante siglos, porque presenta a los llamados hijos de Dios, descendiendo hacia las mujeres humanas y teniendo hijos con ellas. Génesis 6 comienza diciendo que, cuando los seres humanos empezaron a multiplicarse sobre la tierra y nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las mujeres eran hermosas y tomaron para sí las que escogieron. El pasaje es corto, pero su importancia es enorme,
porque introduce una categoría de seres que no encaja fácilmente dentro de una lectura moderna y sencilla de la historia bíblica. Inmediatamente después aparecen los Nefilim, descritos como figuras poderosas de la antigüedad, y el texto conecta estos acontecimientos con un mundo que se está acercando rápidamente a un punto de ruptura. Durante mucho tiempo, distintas tradiciones han intentado explicar quiénes eran exactamente esos hijos de Dios. Algunas interpretaciones antiguas los entendieron como seres celestiales, mientras que otras tradiciones posteriores prefirieron identificarlos con seres humanos, gobernantes o descendientes de determinadas familias. El punto importante para nuestra lectura no es escoger automáticamente una interpretación, sino reconocer lo que dice el texto. Existe una interacción entre una esfera divina o celestial y la humanidad, y de esa unión surgen descendientes que aparecen vinculados con una época antigua y extraordinaria. Esta escena también ayuda a entender por qué algunos lectores consideran que los primeros capítulos del Génesis conservan tradiciones mucho más antiguas y diferentes de las explicaciones teológicas que se desarrollaron posteriormente. No estamos ante una historia que simplemente repite la estructura de Adán, Eva y el paraíso. Estamos entrando en un mundo narrativo donde las fronteras entre lo celestial y lo humano parecen mucho más abiertas. Y entonces llega una de las frases más sorprendentes de toda esta sección. El texto afirma que Dios observa la maldad humana y se arrepiente de haber hecho al ser humano sobre la tierra, llegando a expresar dolor por esa decisión. La idea merece atención porque cambia el tono de la narración. Ya no estamos simplemente ante un Dios que anuncia una ley, castiga una desobediencia y continúa adelante sin alterarse. El texto describe una reacción emocional ante el estado de la creación. Génesis presenta a Dios viendo que la maldad de los seres humanos se había multiplicado y que las intenciones de su corazón eran continuamente malas. Y después afirma que se arrepintió de haber hecho al ser humano y que aquello le dolió en su corazón. Para un lector moderno, esta frase plantea una dificultad evidente. Si Dios conoce perfectamente el futuro y sabía desde el principio lo que ocurriría, ¿qué significa que después se arrepienta de haber creado a la humanidad? Las diferentes tradiciones religiosas han desarrollado respuestas para esta pregunta, y algunas explican el lenguaje como una forma humana de describir una realidad divina que supera nuestra comprensión. Otras interpretaciones sostienen que el texto está utilizando un lenguaje narrativo para comunicar el dolor de Dios ante la corrupción humana. Pero, cualquiera que sea la explicación teológica que se prefiera, no deberíamos borrar la frase original ni fingir que no está allí. El Génesis utiliza explícitamente el lenguaje del arrepentimiento, y eso forma parte de la tensión literaria que hace que estos capítulos sean tan interesantes. La reacción de Dios también conduce a una decisión radical. La humanidad será juzgada mediante un gran diluvio. Sin embargo, incluso aquí la historia no presenta simplemente una destrucción sin contexto. Primero construye una explicación sobre cómo se llegó hasta ese punto. El problema ya no es una sola persona que tomó un fruto prohibido o un hermano que mató a otro, sino una sociedad cuya violencia se ha extendido ampliamente. Desde Caín hasta Lamec, y después hasta la generación anterior a Noé. La narración parece construir una progresión en la que la violencia individual termina convirtiéndose en una característica general de la humanidad. Pero antes de que aparezca Noé como figura central, el texto introduce otro detalle que suele pasar desapercibido. Dios decide limitar la duración de la vida humana. Génesis 6:3 contiene una declaración según la cual los días del ser humano serían 120 años. Esto resulta especialmente llamativo porque los capítulos anteriores habían presentado personas viviendo cientos de años, algunas de ellas con edades que parecen extraordinarias incluso dentro del propio relato. La reducción progresiva de esas edades se convierte, por tanto, en otra señal de que el mundo anterior al diluvio está llegando a su final y de que las condiciones de la humanidad están cambiando. A partir de ese momento, el relato presenta a Noé como una excepción dentro de una generación dominada por la corrupción.
El texto afirma que Noé encontró favor ante Dios y que era justo en medio de una humanidad cuya conducta se había vuelto violenta. Aquí comienza la parte que la mayoría de las personas recuerdan. Dios anuncia a Noé que llegará el diluvio y le ordena construir un arca capaz de preservar a su familia y a representantes de los animales. Pero incluso la historia del arca contiene detalles que merecen atención, porque no se trata únicamente de una historia infantil sobre animales entrando de dos en dos. Es la continuación directa de una cadena de acontecimientos que comenzó inmediatamente después de la expulsión del Edén. Si observamos la secuencia completa, encontramos una estructura mucho más compleja de lo que suele sugerir una versión resumida. Primero, el ser humano adquiere conocimiento que antes no tenía. Después es expulsado para impedir que alcance el árbol de la vida. Luego aparece el primer asesinato. Posteriormente, la línea de Caín se relaciona con ciudades, música y metalurgia. Después surge Lamec y su declaración de venganza. Más adelante aparecen los hijos de Dios y los Nefilim. Finalmente, Dios observa la corrupción humana y expresa arrepentimiento por haber creado a la humanidad. El diluvio, por tanto, no aparece de la nada. El propio Génesis lo presenta como el resultado de una acumulación de acontecimientos. Y aquí aparece una cuestión fundamental que puede cambiar la forma de leer estos capítulos. Si uno entra al Génesis buscando únicamente una serie de lecciones morales simples, muchas de estas escenas parecen contradicciones innecesarias. Pero si lo leemos como una colección antigua de tradiciones que fueron preservadas, organizadas y transmitidas durante generaciones, empiezan a aparecer diferentes capas de pensamiento sobre Dios, la humanidad, la violencia, el conocimiento y el orden del mundo. Esa lectura no obliga a negar la importancia religiosa del texto. Simplemente significa que debemos prestar atención a la manera en que el texto realmente cuenta su historia. Esto también explica por qué las genealogías que parecían aburridas pueden ser mucho más importantes de lo que aparentan. Entre nombres y edades, el Génesis está construyendo una línea temporal que conecta a Adán con Noé y muestra cómo las generaciones se multiplican mientras la condición humana cambia. Las listas no están allí únicamente para llenar páginas. Funcionan como puentes narrativos entre acontecimientos, y dentro de esos puentes aparecen algunas de las declaraciones más antiguas y difíciles de todo el relato. Lo más interesante es que la historia todavía no ha llegado a su punto más extraño. El Dios que acabamos de encontrar es un Dios que protege el árbol de la vida, observa la expansión de la violencia, establece límites sobre la existencia humana y expresa pesar por haber creado a la humanidad. Y en el siguiente paso de la narración, veremos cómo ese mismo Dios establece una relación particular con Noé, cómo se desarrolla el juicio del diluvio y cómo, después de destruir prácticamente todo lo que había creado, vuelve a definir su relación con la humanidad. La pregunta entonces deja de ser simplemente qué ocurrió durante el diluvio y pasa a ser otra mucho más profunda. ¿Qué imagen de Dios está construyendo realmente el Génesis a través de todos estos episodios? Cuando llegamos al relato de Noé, muchas personas sienten que finalmente han entrado en la parte conocida de la historia. El arca, los animales, la lluvia y el pacto después del diluvio forman una de las narraciones más reconocibles de la Biblia. Pero cuando se conecta este episodio con todo lo que ocurrió antes, la historia adquiere un significado mucho más complejo. El diluvio no aparece simplemente como una aventura aislada, ni como una historia sobre una familia que consigue escapar de una catástrofe. Es la respuesta definitiva de Dios a una humanidad que, según el Génesis, se ha vuelto profundamente violenta y corrupta. El texto explica que la tierra estaba llena de violencia y que Dios vio que la corrupción humana se había extendido ampliamente. Por eso, Noé recibe la orden de construir un arca, una estructura destinada a preservar a su familia y a los seres vivos que debían sobrevivir al juicio. La narración proporciona medidas específicas para el arca y describe cómo debe organizarse, lo que demuestra que el autor no está presentando simplemente una idea abstracta, sino una historia concreta dentro del mundo narrativo del Génesis. Noé entra en el arca
junto con su familia y los animales, y después comienza el diluvio. Las aguas aumentan hasta cubrir la tierra, y todo aquello que queda fuera del arca desaparece. La escena es presentada como una especie de reinicio de la creación, el mundo anterior queda atrás, y solamente los que están dentro del arca permanecen con vida. Pero, y un detalle importante que suele perderse cuando la historia se cuenta únicamente para niños, el diluvio no es simplemente una demostración de poder, representa también una especie de reversión del orden creado. En los primeros capítulos del Génesis, Dios separa las aguas y establece límites para que aparezca la tierra seca. Durante el diluvio, esas aguas vuelven a cubrirlo todo. Es como si el relato llevara al mundo nuevamente hacia un estado anterior a la organización de la creación. Después de que las aguas comienzan a retirarse, el arca finalmente se detiene y Noé puede salir. Lo primero que hace al abandonar el arca es construir un altar y ofrecer sacrificios, y Dios responde estableciendo un pacto con Noé y con las generaciones futuras. Aparece entonces el arco iris como señal de ese pacto, y Dios promete que no volverá a destruir la tierra mediante un diluvio de la misma manera. Este momento parece representar una nueva oportunidad para la humanidad. Después de la destrucción, existe la posibilidad de comenzar nuevamente, como si el mundo hubiera recibido una segunda oportunidad. Sin embargo, el relato no tarda en demostrar que la humanidad sigue siendo profundamente imperfecta, porque incluso Noé, el hombre que había encontrado favor ante Dios, protagoniza un episodio que vuelve a introducir vergüenza, conflicto y consecuencias familiares. Noé planta una viña, produce vino y termina embriagándose. Uno de sus hijos, Cam, ve la desnudez de su padre y después informa de lo sucedido a sus hermanos, mientras Sem y Jafet reaccionan de una manera diferente y cubren a su padre sin mirarlo directamente. Cuando Noé despierta y descubre lo ocurrido, pronuncia palabras de condena contra Canaán, descendiente de Cam. Este episodio es importante porque muestra que el supuesto reinicio de la humanidad no elimina automáticamente sus problemas. El mundo ha sido limpiado por el diluvio, pero las mismas tensiones humanas reaparecen inmediatamente después. La narración parece sugerir que el problema no estaba únicamente en la generación anterior al diluvio. Existe algo más profundo relacionado con la condición humana. Después del relato de Noé, el Génesis vuelve a utilizar genealogías para explicar cómo los descendientes de sus hijos se multiplican y forman diferentes pueblos. De nuevo, puede parecer que la historia se detiene, pero estas genealogías cumplen una función esencial. Conectan el mundo posterior al diluvio con los acontecimientos que vendrán después. Entre esos acontecimientos, aparece uno de los relatos más famosos y extraños del Génesis, la construcción de una ciudad y una torre cuyo objetivo es alcanzar el cielo. La historia de Babel comienza con una humanidad que comparte una sola lengua. Los habitantes deciden construir una ciudad y una torre cuya cima llegue hasta los cielos, buscando hacerse un nombre y evitar ser dispersados por toda la tierra. Entonces, Dios observa lo que están haciendo y pronuncia una frase que vuelve a generar preguntas sobre la imagen divina presentada en estos capítulos. Dios dice que el pueblo es uno y que todos tienen una misma lengua y que, si continúan unidos, podrían conseguir todo aquello que se propongan. Por eso decide confundir su lenguaje y dispersarlos por diferentes lugares. El resultado es la diversidad lingüística y la interrupción del proyecto de construcción. Aquí aparece nuevamente un elemento que conecta Babel con el Edén. En ambos relatos, los seres humanos buscan alcanzar algo asociado con el ámbito divino. En el jardín, el problema estaba relacionado con el conocimiento y la vida eterna. En Babel, el proyecto humano intenta alcanzar el cielo y consolidar una unidad capaz de producir grandes cosas. En ambos casos, la narración muestra a Dios interviniendo para limitar aquello que los seres humanos pueden alcanzar. Esta conexión es particularmente interesante porque en Babel Dios vuelve a utilizar un lenguaje que, leído literalmente, parece expresar preocupación ante lo que la humanidad podría conseguir si permanece unida. No significa necesariamente que el texto quiera presentar a Dios como débil o ignorante.
Las interpretaciones religiosas han explicado esta escena de muchas maneras, pero sí significa que debemos reconocer que el relato utiliza una forma de hablar en la que Dios observa el proyecto humano, evalúa su potencial y decide intervenir antes de que llegue demasiado lejos. La historia también refleja una preocupación muy antigua por el poder de la unidad humana. Una sociedad completamente unificada puede construir ciudades, organizar enormes proyectos y desarrollar tecnologías o instituciones que un individuo aislado jamás podría producir. El Génesis presenta esa capacidad colectiva como algo que puede tener consecuencias peligrosas, cuando está acompañada por orgullo y deseo de hacerse un nombre. Después de Babel, el texto vuelve a dividirse en genealogías, hasta llegar a una figura que cambiará completamente la dirección de la narración. Abraham. A partir de él, el Génesis comienza a concentrarse en una familia concreta en lugar de hablar principalmente de toda la humanidad. La historia pasa de Adán y sus descendientes a Noé, de Noé a sus hijos, de Babel a los pueblos de la tierra y finalmente a Abraham, con quien comienza una nueva etapa. Pero antes de avanzar demasiado rápido, conviene observar lo que hemos encontrado hasta este punto. Después de la puerta del Edén aparecen 5 grandes escenas que cuestionan una lectura excesivamente sencilla del texto. La expansión de la violencia de Caín y Lamec, los hijos de Dios y los Nefilim, el arrepentimiento divino antes del diluvio, la destrucción y posterior pacto con Noé, y finalmente Babel, donde Dios interviene para limitar el proyecto humano. Todas estas historias tienen algo en común. Los seres humanos intentan alcanzar, construir o conseguir algo que cambia su posición dentro del mundo, y Dios responde estableciendo límites. El árbol de la vida queda protegido. La humanidad es limitada en su duración. El mundo violento es destruido, y la humanidad unificada es dispersada. La pregunta que surge es inevitable. ¿Estamos viendo diferentes relatos independientes o existe una idea común detrás de todos ellos? Una posible respuesta es que estos capítulos conservan una visión antigua en la que la humanidad y lo divino se encuentran constantemente en tensión. El ser humano busca conocimiento, permanencia, poder, unidad y autonomía, mientras que Dios aparece como quien establece fronteras sobre esas posibilidades. Esa tensión no desaparece después de Babel, simplemente cambia de forma cuando el relato comienza a centrarse en Abraham. Y precisamente ahí la historia se vuelve todavía más interesante. Porque, si pensamos que el Dios de estos capítulos ya ha mostrado todo lo que tenía que mostrar, el Génesis todavía tiene mucho más reservado. En las siguientes historias aparecerán nuevas decisiones, pruebas, pactos y conflictos, que volverán a poner en cuestión la imagen de una divinidad completamente distante de las emociones y decisiones humanas. Y cuanto más seguimos leyendo, más difícil resulta sostener que estos primeros capítulos pueden reducirse simplemente a una colección de cuentos infantiles sobre obediencia y castigo. La importancia de estas historias no depende de aceptar o rechazar su contenido religioso. Lo importante es leerlas tal como fueron transmitidas y permitir que sus propias palabras planteen las preguntas. Cuando hacemos eso, descubrimos que el Génesis temprano contiene una visión mucho más compleja de Dios y de la humanidad de lo que suele aparecer en las versiones resumidas. Y esa complejidad será todavía más evidente cuando la narración pase de la historia de toda la humanidad a la historia particular de Abraham y su familia. Después de Babel, la historia del Génesis cambia de dirección. Ya no se concentra únicamente en el destino de toda la humanidad, sino que comienza a seguir una familia específica, y esa familia será la de Abraham. A primera vista, parece que estamos entrando en una etapa completamente diferente, pero si observamos con cuidado, muchas de las preguntas que aparecieron en los capítulos anteriores siguen presentes. El poder, el conocimiento, la obediencia, los límites humanos y la manera en que Dios interviene en las decisiones de las personas. Abraham aparece como una figura central porque recibe una llamada que cambiará el curso de la narración. Dios le pide que abandone su tierra y se dirija hacia un lugar que le será mostrado, prometiéndole convertirlo en el origen de un gran pueblo.
La historia presenta esta relación como un pacto, pero también muestra que Abraham no es simplemente un personaje pasivo que recibe órdenes y las cumple sin cuestionarlas. Uno de los detalles más interesantes aparece cuando Abraham tiene que enfrentarse a situaciones en las que la promesa divina parece entrar en conflicto con lo que está ocurriendo. La promesa de una descendencia numerosa se vuelve difícil de entender cuando Abraham y Sara envejecen sin tener el hijo esperado. El relato construye así una tensión entre lo que Dios promete y aquello que la realidad inmediata parece demostrar. Cuando finalmente aparece Isaac, la historia vuelve a introducir una de las escenas más difíciles del Génesis. Dios pone a Abraham a prueba y le ordena ofrecer a su hijo Isaac. Una instrucción que Abraham comienza a obedecer antes de que un mensajero divino detenga el acto y proporcione un sustituto. Para muchas tradiciones, esta escena representa una prueba de fe y obediencia, pero también plantea una pregunta moral evidente. ¿Qué clase de prueba exige una orden que, si se siguiera hasta el final, implicaría la muerte de un hijo? La importancia del episodio está precisamente en esa tensión. No necesitamos convertirlo en una historia de terror, ni exagerar sus detalles, para reconocer que el texto presenta una situación moralmente extrema. Abraham cree que la orden proviene de Dios y actúa en consecuencia, mientras que al final la propia narración establece un límite y evita que Isaac sea sacrificado. Después de esa prueba, la historia continúa con la familia de Abraham y con una serie de acontecimientos que muestran que los personajes bíblicos están lejos de ser figuras perfectas. Engaños, conflictos familiares, decisiones difíciles y rivalidades aparecen constantemente. El Génesis no presenta a sus protagonistas como modelos impecables. Incluso aquellos que reciben promesas divinas cometen errores y toman decisiones cuestionables. Esto resulta especialmente importante porque rompe con una idea muy extendida, que la Biblia presenta siempre una división clara entre personas buenas y malas. En realidad, muchos de sus personajes principales tienen comportamientos contradictorios. Abraham puede ser presentado como un hombre de fe y, al mismo tiempo, actuar movido por el miedo. Jacob puede recibir una promesa y, al mismo tiempo, utilizar engaños para conseguir aquello que desea. Y sus descendientes continuarán repitiendo patrones de conflicto. La historia de Jacob lleva esta complejidad todavía más lejos. Jacob obtiene la bendición de su padre mediante engaño y después tiene que huir debido al conflicto con su hermano Esaú. Sin embargo, precisamente este personaje, marcado por el engaño, se convierte posteriormente en Israel, el nombre que dará identidad a toda una nación dentro del relato bíblico. En una de las escenas más conocidas, Jacob lucha durante la noche con una figura misteriosa. El texto presenta el encuentro de una manera deliberadamente ambigua, y después Jacob recibe un nuevo nombre. Este episodio ha sido interpretado como una lucha con Dios, con un ángel o con una manifestación divina, dependiendo de la tradición, pero nuevamente encontramos una escena en la que la relación entre lo humano y lo divino no se presenta de manera completamente sencilla. Jacob continúa su vida y tiene 12 hijos, entre ellos José, cuya historia ocupará una parte considerable del Génesis. José es vendido por sus propios hermanos y termina en Egipto, donde atraviesa una serie de cambios radicales hasta alcanzar una posición de autoridad. Lo interesante es que una acción motivada por los celos termina formando parte de una cadena de acontecimientos que permite a la familia sobrevivir posteriormente a una gran crisis. Cuando finalmente Jacob y sus hijos llegan a Egipto, el Génesis termina construyendo el puente hacia el libro del Éxodo. La familia que comenzó con Abraham se ha convertido en un pueblo numeroso, pero todavía vive fuera de la tierra que las promesas anteriores habían puesto en el centro de la historia. El relato deja así una tensión abierta. Una promesa ha sido formulada, una familia ha crecido, pero el futuro todavía depende de acontecimientos que están por suceder. Si volvemos por un momento a los capítulos iniciales, podemos observar que existe un patrón constante. Desde Adán y Eva hasta Babel y Abraham, los seres humanos se encuentran con límites que no controlan completamente. El conocimiento tiene límites,
la vida tiene límites, la unidad humana tiene límites y, más adelantado, incluso las promesas parecen requerir paciencia y atravesar situaciones que los personajes no pueden comprender de inmediato. Pero hay otro aspecto que merece atención. En los relatos antiguos del Génesis, Dios no aparece únicamente como una voz que entrega leyes desde una distancia infinita. Habla con personas, establece pactos, responde a decisiones humanas, cambia determinados planes dentro de la narración y participa en conversaciones. Esto puede parecer extraño desde una concepción filosófica de Dios basada exclusivamente en omnisciencia, perfección e inmutabilidad, pero resulta perfectamente comprensible dentro de un texto narrativo antiguo que presenta lo divino mediante acciones y conversaciones. Aquí es donde la lectura histórica y literaria se vuelve especialmente útil. En lugar de intentar obligar cada escena a encajar inmediatamente dentro de una definición teológica posterior, podemos preguntar qué está haciendo realmente el texto. ¿Qué imagen de Dios utiliza? ¿Qué problemas intenta explicar? ¿Por qué los seres humanos aparecen constantemente buscando superar sus límites? ¿Y por qué las respuestas divinas adoptan formas tan diferentes, desde expulsiones y juicios hasta pactos y promesas? Estas preguntas no destruyen necesariamente la importancia religiosa del Génesis. Al contrario, permiten comprender por qué el texto sobrevivió durante tantos siglos y por qué diferentes generaciones encontraron en él respuestas distintas. Un texto antiguo puede tener significado religioso y, al mismo tiempo, conservar tradiciones, tensiones y formas de pensamiento que pertenecen a diferentes épocas. Precisamente por eso debemos regresar al punto de partida. La puerta del Edén no era realmente el final de la historia, sino el comienzo de una larga cadena de acontecimientos. Después de aquella puerta encontramos asesinato, desarrollo de la civilización, violencia, seres celestiales, diluvio, Babel, Abraham, pruebas y pactos. Cada episodio añade una pieza diferente a la imagen de Dios y de la humanidad. La cuestión más importante, entonces, no es simplemente si debemos aceptar cada episodio literalmente o descartarlo como una metáfora. La pregunta más útil es, ¿qué quiso comunicar cada tradición cuando fue transmitida y cómo esas historias fueron finalmente reunidas en el texto que conocemos como Génesis? Cuando observamos el conjunto, queda claro que el libro no ofrece una imagen completamente plana de Dios, sino una representación llena de decisiones, límites, juicios, promesas y relaciones. Y todavía queda una pieza esencial para completar esta lectura. Porque después de estas historias, la Biblia seguirá desarrollando una comprensión de Dios cada vez más compleja, y algunas de las características que aparecen en estos primeros capítulos volverán a surgir de maneras diferentes. Si hemos llegado hasta aquí pensando que todo podía explicarse simplemente como una serie de relatos independientes, la siguiente etapa obliga a reconsiderarlo, porque las mismas preguntas sobre poder, conocimiento, obediencia y naturaleza divina continuarán apareciendo una y otra vez. Cuando finalmente reunimos todas estas historias, la imagen que aparece después de la puerta del Edén es muy diferente de la versión resumida que muchas personas escucharon durante su infancia. La historia no termina con Adán y Eva fuera del paraíso, sino que continúa durante generaciones enteras y presenta asesinatos, ciudades, música, metalurgia, violencia, seres celestiales, diluvios, torres, pactos y familias enteras enfrentadas con decisiones difíciles. El Génesis temprano no parece estar interesado en ofrecer una explicación simple en la que cada personaje pueda clasificarse inmediatamente como bueno o malo. Más bien construye una historia en la que la humanidad intenta descubrir qué puede hacer. Mientras Dios establece constantemente nuevos límites, si regresamos al comienzo, todo parte de una cuestión fundamental, el conocimiento. Adán y Eva comen del árbol del conocimiento del bien y del mal, y después Dios declara que el ser humano ha llegado a ser como uno de ellos al conocer el bien y el mal. Inmediatamente aparece la preocupación de que también pueda tomar del árbol de la vida y vivir para siempre, y por eso el acceso al jardín queda bloqueado. Sea cual sea la interpretación teológica que adoptemos,
El texto presenta claramente dos capacidades que separan al ser humano de su estado anterior: conocimiento y posibilidad de vida permanente. Después aparece Caín, y con él la primera gran expansión de la violencia humana. Mata a Abel, pero la historia no termina con el asesinato. Caín construye una ciudad y su descendencia aparece asociada con algunas de las primeras actividades que el Génesis relaciona con el desarrollo de la civilización. Jabal está relacionado con el pastoreo y la vida en tiendas, Jubal con la música y Tubal-Caín con el trabajo de metales. Lo que significa que el texto coloca elementos fundamentales de la cultura humana dentro de una genealogía que comenzó marcada por un homicidio. Lamec lleva esa violencia todavía más lejos. Su declaración de que ha matado a un hombre y que su propia venganza será 77 veces mayor que la de Caín convierte la violencia en una cuestión de orgullo y prestigio. El contraste es importante. Mientras Caín parece actuar desde un conflicto personal que termina en tragedia, Lamec convierte la capacidad de ejercer violencia en una declaración pública de poder. El Génesis parece estar mostrando cómo una acción individual puede transformarse progresivamente en una cultura más amplia de venganza. Después llegan los hijos de Dios y los Nefilim, una de las secciones más misteriosas de los primeros capítulos. Aunque las tradiciones religiosas han ofrecido diferentes explicaciones sobre la identidad de estos personajes, el texto conserva la idea de una interacción extraordinaria entre seres asociados con el ámbito celestial y mujeres humanas. Esto demuestra nuevamente que el mundo narrativo del Génesis antiguo no funciona exactamente como el mundo moderno. Contiene categorías de seres y relaciones que posteriormente serían interpretadas de formas muy diferentes. Luego aparece el momento que conduce directamente al diluvio. Dios observa que la maldad humana se ha multiplicado y que los pensamientos del corazón humano están orientados continuamente hacia el mal. Entonces el texto utiliza una expresión especialmente fuerte. Dios se arrepiente de haber creado al ser humano y siente dolor por ello. Para un lector que tenga en mente una definición filosófica de Dios como un ser completamente inmutable, esta frase crea una dificultad real, y precisamente por eso no debería ignorarse. Las tradiciones posteriores han intentado explicar este lenguaje de diferentes maneras. Algunos lo consideran una forma figurativa de expresar el dolor divino. Otros señalan que la Biblia utiliza con frecuencia lenguaje humano para hablar de Dios, y otros interpretan el pasaje dentro de las categorías propias de la literatura antigua. Todas esas posibilidades pueden discutirse, pero ninguna cambia el hecho básico de que el texto utiliza el concepto de arrepentimiento. Leer la Biblia seriamente significa permitir que sus palabras presenten sus propias preguntas antes de imponerles una respuesta. El diluvio representa entonces una especie de reinicio. La humanidad que había llegado a un punto de violencia generalizada desaparece, mientras Noé y su familia sobreviven dentro del arca. Después de que las aguas retroceden, Dios establece un pacto y coloca el arco iris como señal de que no volverá a destruir la tierra mediante un diluvio. Pero inmediatamente después, la historia vuelve a mostrar problemas humanos, recordándonos que eliminar una generación no elimina automáticamente la capacidad humana para cometer errores. Más adelante llega Babel. Una humanidad que comparte una lengua, decide construir una ciudad y una torre para hacerse un nombre y evitar ser dispersada. Dios observa el proyecto y afirma que, si permanecen unidos, podrán avanzar enormemente en aquello que se proponen, por lo que confunde su lenguaje y los dispersa por diferentes regiones. Una vez más, aparece el mismo patrón que encontramos en el Edén. El ser humano intenta alcanzar una nueva posibilidad, y la intervención divina establece un límite. Esta conexión es demasiado importante para pasarla por alto. En el jardín, el acceso al árbol de la vida queda bloqueado. En Babel, la capacidad de una humanidad unificada queda interrumpida. Antes del diluvio, la violencia humana alcanza un punto que provoca una respuesta divina radical. En cada caso, el relato coloca a los seres humanos frente a una posibilidad y después muestra una intervención que modifica el resultado.
Pero el Génesis no termina con una humanidad condenada para siempre a permanecer lejos de Dios. Después de Babel comienza la historia de Abraham, y aquí aparece un cambio decisivo. Dios ya no actúa solamente mediante expulsiones, límites o juicios, sino también mediante una relación de pacto con una persona y su descendencia. Abraham recibe una promesa. Isaac se convierte en parte de esa promesa. Jacob recibe un nuevo nombre y sus descendientes terminan formando una familia que dará paso a una historia mucho mayor. Sin embargo, tampoco estos personajes son perfectos. Abraham toma decisiones cuestionables. Jacob utiliza el engaño. Los hijos de Jacob venden a José y la familia atraviesa conflictos que parecen imposibles de resolver. La Biblia no necesita convertir a sus protagonistas en héroes sin defectos para mantener su importancia. De hecho, una de las características más llamativas del Génesis es que conserva las debilidades de sus propios personajes. Por eso, cuando alguien resume estos capítulos diciendo simplemente que Dios creó al ser humano, el ser humano desobedeció y Dios lo castigó, se pierde una parte enorme de la historia. El texto ofrece algo mucho más complejo: seres humanos que adquieren conocimiento, buscan permanencia, desarrollan ciudades y tecnologías, ejercen violencia, forman sociedades, intentan alcanzar el cielo y finalmente establecen relaciones de pacto. Frente a cada una de esas etapas, la figura divina responde de diferentes maneras y aquí debemos regresar a la pregunta inicial: ¿quién es realmente el Dios que encontramos después de la puerta? No existe una única respuesta que pueda resolver todas las escenas en una frase. El propio Génesis presenta una figura que crea, ordena, limita, juzga, protege, se relaciona, promete y, en ciertos pasajes, incluso expresa arrepentimiento. Esa diversidad no es algo que debamos ocultar para que el texto resulte más cómodo. Es precisamente una de las características que hacen que estos capítulos sigan siendo objeto de estudio miles de años después. También debemos tener cuidado con afirmar que estas escenas demuestran que una interpretación religiosa concreta es falsa. El texto por sí solo no obliga a aceptar una conclusión filosófica determinada. Lo que sí demuestra es que las versiones extremadamente simplificadas de estos relatos no hacen justicia a su contenido. Si queremos comprender el Génesis, tenemos que leer también las partes incómodas, las genealogías que parecen aburridas, y los episodios que generan preguntas difíciles, y quizá esa sea la lección más importante de todo este recorrido. La puerta del Edén no cierra la historia. Abre una secuencia de relatos en la que cada generación vuelve a plantear preguntas sobre el conocimiento, la libertad, la violencia, el poder y los límites humanos. Desde Caín hasta Babel y desde Abraham hasta sus descendientes, el texto conserva una conversación antigua sobre lo que significa ser humano y sobre cómo debe entenderse la relación entre la humanidad y lo divino. Por eso, la próxima vez que escuches la historia de Adán y Eva y alguien termine diciendo que Dios los expulsó y ahí terminó todo, recuerda que apenas estamos en el comienzo. Más allá de esa puerta se encuentra un mundo mucho más complejo, lleno de relatos que rara vez aparecen en las versiones resumidas, pero que forman parte esencial del texto. Y cuando finalmente lees esas páginas completas, la pregunta deja de ser solamente qué ocurrió en el jardín y se convierte en algo mucho más profundo. ¿Qué imagen de Dios intentaban transmitir realmente quienes conservaron estas historias y por qué decidieron mantener, dentro del mismo libro, todas estas contradicciones, tensiones y preguntas sin resolver? La respuesta definitiva quizá no esté en una sola frase ni en una interpretación rápida. Está en leer el texto completo, comparar sus relatos, reconocer sus diferentes voces y aceptar que un documento antiguo puede contener capas de pensamiento que no siempre encajan perfectamente entre sí. Y precisamente por eso, la puerta del Edén no debería ser el punto donde dejamos de leer. Debería ser el punto donde empezamos a leer con más atención.